Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este día más de vida que nos das, porque sabemos que tu misericordia es nueva, Señor, cada mañana. Si estamos acá es por tu misericordia, que no hemos sido consumidos, que hemos recibido no solo tu perdón, tu salvación, sino que nos guardás, nos conservás no solo la vida, sino que nos guardás mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada también para nosotros. La esperamos, Señor, la deseamos, con un corazón muchas veces dividido, y por eso nos hace tanto bien venir, unirnos con nuestros hermanos en la iglesia y recordar la verdad y alentarnos la esperanza y enfocar la mirada en las cosas de arriba. Y queremos, Señor, en este tiempo presentarnos delante tuyo. Al abrir tu palabra necesitamos una obra de tu Espíritu, Señor. Sabemos que no es un ejercicio intelectual, que no bastaría, Señor, con nuestras facultades mentales para poder apropiarnos de la verdad eterna, de la realidad espiritual. Y por eso clamamos por una obra de tu Espíritu, Señor, guiándonos a ver, a entender y a abrazar la verdad que querés enseñarnos en esta mañana. Te rogamos por los que están en camino, que vos los guardes, los cuides y los traigas con bien. Por los que estamos acá, que podamos ser edificados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quiénes estuvieron la semana pasada? Buena. No estuvieron la semana pasada, la clase pasada. Alex no estuvo, Jonás no estuvo. Bueno, estábamos en la sesión 1, ya estamos en el nivel 2 de la clase Conoce a Cristo, ahí en el apunte. No sé si tiene número de página, me parece que no, pero donde empieza el nivel 2, la sesión 1, Cristo nos llama a crecer, fue la que vimos la semana pasada. Tuvimos primero ahí una pequeña introducción a lo que es este nivel 2, de Conoce a Cristo. Habíamos visto cómo en el nivel 1, Ama a Cristo, habíamos presentado todas estas verdades acerca de la salvación, de qué se trata esto de ser un hijo de Dios, de qué manera se evidencia también una conversión genuina en la vida de aquellos que son salvos. Y ahora llegábamos al nivel 2 de Conoce a Cristo. Y veíamos que esta vida eterna que tenemos es algo que, si bien pasamos en un momento de muerte a vida, en el momento en que escuchamos el Evangelio, creímos, el Señor abrió nuestros ojos, cambió nuestro corazón y se produjo esto, ¿no? La conversión, el nuevo nacimiento, y ahí fuimos salvos. Pero ahora es esta entrada a una vida de fe en la que se espera ahora ir creciendo, ir avanzando, ir madurando. Y de esto se trata este segundo nivel, ¿no? El conocer a Cristo, el poder ir adelante a la madurez. Y arrancamos con la sesión 1. La semana pasada no la pudimos terminar, así que hoy vamos a intentar terminarlo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Buscamos ahí, no sé cuánto recuerdan, así que vamos a hacer un repasito muy breve, así podemos llegar, porque es bastante ambicioso lo que pretendemos abarcar hoy. Repasar lo visto en la clase anterior, retomar ahí donde quedamos para poder completar lo de la clase 1 y hacer todo el recorrido y abarcar el contenido de la clase 2. Así que vamos a meterle pata y vemos si podemos llegar. Bueno, Cristo nos llama a crecer. Segunda Pedro 1, 1 al 11. Si están ahí, lo vamos a leer, yo lo leo y repasamos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene 3 puntitos esta primera lección. Nosotros con Carlitos llegamos a ver el punto 1 y el punto 2. Antes de meternos en el punto 1, Carlitos nos traía a la memoria algunos versículos. Por ejemplo, leíamos Hebreos 10:39. Dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Leíamos también Romanos 6, ese capítulo que Pablo empieza diciendo: ¿qué pues diremos? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. Y llegamos a Romanos 6:22, que dice que habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Y ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Carlitos nos leía estos versículos como para, decía, hacernos sentir esa presión que pone la Escritura sobre nosotros, de que se espera que un hijo de Dios ahora avance en este proceso que es la santificación. Por eso dice, Cristo nos llama a crecer. Es lo natural, después de un nacimiento, esperar que un bebé crezca, se desarrolle y llegue a la madurez. Y es lo natural en un hijo de Dios que después de este nuevo nacimiento comience ahora un proceso en el que va creciendo hasta llegar a la madurez. Como dice Efesios 4, hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, ¿no? Esa es la madurez, la imagen de Cristo ya formada en cada uno de sus hijos. Y bueno, veíamos el primer puntito, el Hijo de Dios tiene todo para una vida de constante crecimiento espiritual. Y ahí son los versículos 3 y 4 que leímos. Si prestaste atención, ahí los versículos 3 y 4 repiten, ¿no? Una expresión. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, hola Mate, dice, nos han sido dadas. Y en el versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y ahí el énfasis, el hincapié está en lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso dice, el Hijo de Dios tiene todo para una vida de constante crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para poder alcanzar aquello a lo que Él nos llama. A lo que llama, capacita. No es algo, dice acá, que nosotros hayamos ganado por nosotros mismos, sino que es algo que nos fue dado. No es algo que nosotros hicimos mérito para conseguir, sino algo que Dios en su gracia y libremente decidió darnos. No por nuestra habilidad ni por nuestra espiritualidad, sino, dice, por su divino poder. Algo que no podríamos haber conseguido por nosotros, Dios por su poder nos lo dio. Y dice cuál es el medio, dice el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nuestro apunte ahí dice cómo esto está apuntando a la suficiencia de las Escrituras. Es por medio del conocimiento de Dios que recibimos nosotros todas las cosas que necesitamos para la vida. Ahí los que estuvieron en Eclesia, los que pudieron estar escuchando, a mí hubo una idea que me quedó grabada, es esta de 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Como toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para todas estas cosas, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí tenés, ¿no? Toda la Escritura para todo el hombre, para que el hombre sea perfecto, y dice para toda buena obra. O sea que todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad, Dios nos los ha dado por medio del conocimiento, ¿no? De su persona en Cristo. Y después el versículo 4 pone ahí delante nuestro es la meta del creyente. Dice que tenemos estas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, ¿viste? Para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahí vamos a Efesios. Con Carlitos íbamos a Efesios capítulo 1. Y a mí me ayudaba a verlo, no hace falta que lo busquen, ¿no? Efesios 1 habla de esta corriente en la que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y lo que nos gobernaba, dice ahí, era el deseo, ¿no? La concupiscencia, estos deseos pecaminosos eran los que nos gobernaban, íbamos detrás del deseo de nuestro corazón. Y acá te presenta ahora otro camino, ¿no? El creyente ahora tiene otra aspiración, otra meta. Se le ha dado preciosas y grandísimas promesas para poder ahora llegar a ser participante de la naturaleza divina. Así que ahora Dios nos puso por delante a todos aquellos que nos salvó y nos rescató de esa corriente, nos puso ahora en un camino nuevo, con una meta totalmente distinta, y nos ha dado todo lo que necesitamos ahora para recorrer ese camino y poder llegar a la madurez hasta el día en que ya estemos con Él y seamos perfectos. Y yo me preguntaba mientras repasaba esto, ¿no? Que me hacía bien repasarlo. Y no sé si a vos te pasa esto de alguna vez sentirte que vos no tenés lo que se necesita, ¿no? Para vivir la vida cristiana. No tenés lo que se necesita para poder llegar, para poder ver a otras personas quizás avanzar, crecer, ser usadas por Dios. Y te puede surgir esa pregunta de decir, comparar, es decir, yo no tengo la capacidad que el otro tiene, o no tengo los recursos que el otro tiene, o no me veo de la misma manera que se ve el otro, no tengo la familia que tiene, la experiencia de mi vida es muy distinta a la del otro. Entonces quizás hay que tener determinadas cosas para poder lograr ser alguien en la obra de Dios o hacer algo para Dios. Y acá esto tira abajo, ¿no? Toda esa idea, esa mentira de nuestro corazón. Porque Dios dice, te di todo lo que necesitas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Dios, nos han sido dadas. Y están ahí a disposición de todos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así que si Él te llamó, Él tiene para vos todo lo que necesitas para poder alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Así que esto derriba con todas las mentiras, ¿no? De nuestro corazón, del pecado, del enemigo que quiere detenernos y nos alienta a ir adelante, a la perfección. Pero tenemos que avanzar, tenemos mucho por cubrir. El segundo puntito, que era donde no lo habíamos llegado a terminar, dice, así como en el primero vimos, el Hijo de Dios tiene todo, y ahí está este énfasis en la obra de Dios y en su gracia. Ahora el puntito 2 dice, el Hijo de Dios tiene un llamado a dedicarse al crecimiento espiritual. Y así como antes estaba la obra de Dios, acá se ve la responsabilidad del hombre, ¿no? Y está a partir del versículo 5, dice, ahora ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan ahora a su fe. Y va a mencionar estas 7 cualidades. Ahora, acá está a veces esta disyuntiva que se presenta entre la obra de Dios y su gracia y la responsabilidad del hombre, ¿no? Que a veces se las ve como ahí chocando. ¿Y qué va a hacer que yo avance? ¿Es la gracia de Dios? Entonces yo me quedo sentado tranqui y dejo que Dios haga la obra. ¿Soy yo que tengo que, por mis propias fuerzas, lograr avanzar? Y acá se presentan las dos, ¿no? En una armonía. Dios te dio todo y eso es lo que tiene que llevarte ahora vos con toda diligencia. Como Dios te dio todo, por esto mismo, ahora poné toda diligencia en ir añadiendo a tu fe, porque Dios ya tiene todo servido. Así que tomá, echá mano de las cosas que Dios ya puso a tu disposición. Y acá lo que dice es lo que debemos añadir a la fe. Una de las cosas que nos decía también, que escuchábamos en la clase pasada, es que la fe no es una de las cosas que tenemos que añadir, sino que la fe es la base, ¿no? Somos justificados por la fe solamente, y ahora la fe es esa base sobre la cual vamos a ir edificando la vida, ¿no? Con todas estas cualidades que menciona acá Pedro. No es necesariamente un orden que hay que seguir, ¿no? En estas 7 cualidades que él menciona, pero sí son todas cualidades, virtudes, características que acompañan a la fe. Sabemos, ¿no? Y recordamos nuestra herencia protestante, que la salvación es por la fe sola, ¿no? Ahí están las 5 solas, y una es solo la fe. Pero también sabemos que la fe verdadera y la fe salvadora nunca viene sola, ¿no? La fe, dice Santiago, tiene obras que la acompañan. Jesús va a decir, por sus frutos
lo van a conocer. Entonces la fe verdadera, salvadora, siempre produce obras. Fuimos salvos no por obras, dice Efesios, pero sí para buenas obras, las cuales Dios tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que esto tiene un poco que ver con eso. ¿Qué es lo que viene, lo que tiene que venir acompañado a la fe? ¿Cuáles son estas cualidades que van a ir adornando la fe? Y veíamos algunas, ¿no? Virtud. No nos vamos a detener en cada una, porque si no, no vamos a llegar. Pero veíamos ahí en virtud esta excelencia, ¿no?, que tiene que caracterizar la vida del creyente en todas las áreas. Veíamos también conocimiento. Y acá dice el apunte, es un conocimiento de cosas espirituales, que viene por el estudio de la palabra de Dios. Ese es el elemento que Dios usa para transformarnos. El dominio propio. Ahí Carlitos también nos contaba el ejemplo de Jesús, ¿no? Como ahí orando en Getsemaní, y vemos ahí todas las emociones del Señor. Ahí vemos un aspecto del Señor tan humano que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Pero ahí lo vemos al Señor angustiado, abatido, hasta la muerte, llamando a sus amigos más cercanos para decirle: oren conmigo porque mi alma está angustiada. Y aún con esa presión sobre sí mismo, orando 3 veces y diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y decía, esto es dominio propio, ¿no? No ser controlado por las emociones, sino tener la capacidad de someter nuestras emociones a la voluntad de Dios. Así que ahí dominio propio. Y creo que hasta ahí habíamos llegado. Paciencia. Y acá ya va la idea de la perseverancia, ¿no? Así como las emociones nos van a querer arrastrar, bueno, no ser cambiante, poder permanecer, poder resistir, no ser fluctuante, sino poder mantenernos. Después dice piedad. Y piedad ya viene en una actitud, dice ahí, ante Dios, ¿no? Esta reverencia, este temor que nos lleva a la obediencia a Dios. Afecto fraternal. Afecto fraternal debe ser otra de las cualidades que acompañan a la fe. Y diría la marca, ¿no?, de la fe es esto, ¿no?, el afecto fraternal. Jesús dijo: en esto van a conocer todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Así que también esta es una característica que tiene que venir acompañando a la fe siempre. Si vos naciste de nuevo, fuiste hecho ahora parte de la familia de Dios. Entonces tenés ahora esta relación que te liga con tus hermanos de una manera única, especial, que lleva a Juan, por ejemplo, a decir: el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él, no? O sea, el afecto fraternal, el amor por los hermanos, es una evidencia de una fe verdadera. Y por último, dice el amor. Y esta es, ¿no?, la virtud cristiana por excelencia, ¿no?, el amor. Acá el apunte hace esa referencia, esa diferencia que hay entre los distintos tipos de amor. El amor tiene que ver con esto de dar y recibir. Y dice, bueno, el amor eros en la escritura es este que quiere tomar, que quiere recibir. El amor fileo, este amor fraternal, es esta cuestión de dar y recibir, estas relaciones en las que yo doy y al mismo tiempo recibo. Y el ágape es ese amor que solo está enfocado en dar, en entregar sin esperar nada a cambio, ¿no? Ese es el amor de Dios que lo llevó a dar a su Hijo. Ese amor que se mostró para con pecadores que no merecían nada y que Dios decidió en su gracia amarnos por pura gracia. Y bueno, eso es lo que el Señor quiere formar, ¿no?, en la vida de sus hijos. Que se vea en nosotros este amor. Dice que si nosotros fuimos salvos, no solamente ese amor Dios lo demostró en la cruz, sino dice que ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ese es el amor que debe manifestarse en nuestra vida y en nuestras relaciones. Vamos con el tercer puntito, así podemos cerrar la lección 1 y ya meternos en la 2, si es que llegamos. El puntito 3 dice: el Hijo de Dios tiene razones para ocuparse de su crecimiento espiritual. No solo tiene todo lo que necesita, Dios nos lo ha dado, no solamente tiene ahora este llamado a dedicarse diligentemente, a poner toda diligencia en su crecimiento espiritual, esa es su responsabilidad. Y ahora los últimos versículos nos van a dar algunos motivos, ¿no? Si uno está
estancado, medio dormido. Estos versículos son del 8 al 11, un cachetazo cada uno para despertarnos. Fíjate lo que dice, si estas cosas de las que venía hablando, ¿no? Las cualidades están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la primera razón. Dice, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de una vida desperdiciada. Viste que ahí usa dos palabras, ¿no? Ocioso y sin fruto. El ocio espiritual. Hoy vivimos una cultura en la que el ocio parece ser la mayor virtud, el mayor bien, ¿no? Poder tener un tiempo de ocio. Y ahí yo trabajo en una escuela, cada hora libre están todos los pibes, le dejan una tarea para hacer, están todos con los jueguitos, porque el ocio, ¿no? Perder el tiempo, no estar aprovechando el tiempo. Ahora vos podés pensar, bueno, no me considero una persona ociosa, perezosa, vaga. Me levanto temprano, estudio, trabajo, cuido a mi familia. No sé qué cosas pueden venir a tu mente para querer defenderte por ahí de esta posible acusación que la Escritura puede hacer. Pero fíjate que acá el ocio es en relación a algo muy específico. Dice, no os dejará estar ocioso en cuanto a qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vos podés ser muy diligente para un montón de cosas, pero lo importante que está poniendo acá la Escritura es ser diligente en cuanto a esto. De esto va a depender tu crecimiento. ¿Cuál es tu diligencia en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes que yo me anoté una frase de William Carey que me costó igual cuando pasamos por William Carey en la escuela dominical, no me voy a meter ahí, pero una frase que dijo él muy buena, por el tema de la familia más que nada, pero él dijo, no le temo tanto al fracaso, le temo al éxito en las cosas equivocadas. Y me gustó. No le tengo miedo al fracaso, sino que le tengo miedo a tener éxito en las cosas equivocadas. Que uno puede invertir toda su vida con toda diligencia y avanzar un montón en cosas que no cuentan, en cosas que no sirven. Y sabes que el mundo te va a presentar un montón de objetivos tras los cuales tu corazón se va a poder ir. Sabes que para el inmoral va a presentar todo tipo de placeres y vicios para que corra detrás de eso, pero quizás vos decís, no, bueno, eso sé que abiertamente está mal. Bueno, te doy otra versión. ¿Querés una vida decente, una familia? ¿Querés un trabajo, una carrera? Bueno, andá, gastá, invertí tu vida, poné toda diligencia para alcanzar eso. Y ¿sabes qué? Si vos ponés toda tu vida y la invertís en eso, puede pasarte esto. Dice, estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a mí me pasa que mi esposo siempre dice, fíjense cómo que aprovecha el tiempo, porque la mente de qué se está llenando y esas cosas que no tiene el Señor, bueno, sabemos, ¿no? Pero él dice, estudia mucho inglés, francés, tiene un par de idiomas y muy metido en eso. Nadie dice que no progresemos, Dios no quiere que estemos cruzados de brazos, pero si no está Él en nuestra vida primero que todo, nuestro corazón puede llegar a ser muy egocéntrico, muy soberbio, porque pensamos, bueno, yo tengo todo por mi fuerza, pero te olvidas de que quién te dio la fuerza, quién te dejó levantarte ese día, porque abriste los ojos, estás respirando. Esa parte no te olvides, le digo, porque vos, bueno, yo le hablo a mi esposo, porque yo soy ayuda idónea, yo no soy cabeza, la cabeza del hogar son vos. Y ayer en la reunión femenina, cuando hablaron de un Dios justo, a mí se me hizo como 5 campanas en la cabeza de Kim. Y bueno, yo tengo una tarea muy grande, no puedo poner tampoco la mente en otras voces de mi familia, pero no quita que también ayudo. Y si el Señor me lo permite, hablo también a los jóvenes en mi trabajo, bueno, pero si no está el Señor en el amor, en todo lo que es muy difícil. Y Él piensa que sí, que se puede, pero ¿por qué si Dios no nos quiere conformistas? No nos quiere conformistas, pero en Deuteronomio dice, ojo tu corazón, que no se enorgullezca tu corazón. Tal cual. Porque salir del egocéntrico, del orgulloso, mire de cosas. No solo eso, sino que todas las cosas que uno pueda conseguir en esta vida, porque ¿cuánto va a quedar para la eternidad? Eso es lo importante, ¿no? A la luz de la eternidad,
el día que el Señor nos llame a sus hijos al tribunal, su mirada de fuego, ahí evalúe nuestras obras, muchas cosas se van a quemar, que va a permanecer. Cuando nos explicaba ayer, la señora estuvo invitada, que nos explicaba el estudio, todo el día del juicio, vamos a estar cara a cara con el Señor. Ahí no le vas a decir al Señor, y sabe por qué no me gustó, porque no me corté el pelo, o porque uno no me habló, ahí no hay excusa para nada. Y eso se me hizo. Bueno, esa misma. Totalmente. Es que esa advertencia, ese sentir es el que Pedro está queriendo poner. O sea, el Señor te dio todo, el Señor te llama ahora a poner toda diligencia, y ahora lo que está haciendo es presentándote delante de la eternidad. Dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces lo que dice el apunte es: el crecimiento espiritual es lo único que me va a librar de la ignorancia destructora. Dice, es una persona que está ciega, que tiene la vista corta, que no está mirando en las cosas más allá, que está solamente centrado en el aquí y ahora. Y eso lleva a analizar. Exactamente. Como vimos el domingo pasado en Hebreos. Sí. Sigue, el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Y acá dice el apunte: el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la apostasía y la esclavitud del pecado. No tenemos tiempo, pero seguramente habría mucho para hablar y quizás preguntas que nos surgirían, ¿no?, acerca de esto. ¿Cómo podemos hacer firme, dice, nuestra vocación y elección? Ahora entendemos por la Escritura que Dios eligió desde la eternidad a aquellos que iban a ser salvos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo entonces para cambiar eso? Para cambiar algo que sucedió en la eternidad. Dice, bueno, lo que nosotros podemos hacer es hacer firme esto. No quiere decir que nosotros con nuestras obras vamos a confirmar o no la decisión de Dios, pero sí que va a tener que ver con esa salvación, de qué manera nosotros podemos tener una certeza de la salvación, de qué manera podemos estar firmes en esta seguridad. La salvación es algo seguro. Aquellos a los que Dios salvó, Él los va a guardar, los va a sostener, los va a preservar hasta el día de la victoria final. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿de qué manera uno puede tener la certeza de que uno es salvo? ¿De qué manera uno puede estar disfrutando de esa seguridad que provee la salvación? Bueno, dice, en la medida en que uno vaya creciendo y tenga estas cosas y abunden, bueno, uno va a poder tener esa seguridad, esa firmeza en la certeza de decir, sí, yo soy salvo, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estoy viendo a Dios obrando en mi vida. Porque estoy viendo a Dios que no me dejó en el mismo punto en el que estaba el día que me salvó, sino que me fue guiando a la madurez hasta el día de hoy. Ahora, hay otro puntito más, que es el versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, el crecimiento espiritual es lo único que me libra de la desaprobación de mi Señor. No solamente es algo que me ayuda a tener mayor firmeza, una certeza en la seguridad de mi salvación, sino que también dice, es algo que en la eternidad me va a dar una amplia y generosa entrada. Así que es algo que va a tener repercusión no solo en esta vida, sino en la eternidad. Cuánto nosotros crezcamos, cuánto avancemos hacia la madurez, va a tener un efecto, esto es tremendo, ¿no?, en la manera en que lleguemos al cielo. Así que bueno, como les decía, pues habría mucho para hablar de esto, pero tenemos todavía la clase 2. Así que vamos a tratar de correr para no seguir arrastrando lo que nos quede pendiente siempre una semana más, postergando. Así que vamos a tratar de abarcar toda la clase 2. Bueno, simplemente como para afianzar, Cristo nos llama a crecer, nos dio todo, nos llama ahora a nosotros a poner toda diligencia y nos da motivos para hacerlo y advertencias, ¿no? Advertencias y promesas de los resultados que van a traer a la vida el crecer. Y ahora llegamos a la sesión 2, que dice, Cristo nos llama a ser guiados por la palabra. Y vamos a ir a Santiago 1, versículos 19 al 27. Somos llamados a crecer y bueno, ¿de qué manera? Por medio de la palabra. Estamos ahí, Santiago 1, versículos 19
al 27, yo leo el 19 y vamos leyendo uno cada uno. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿En el 21? Sí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como de la palabra y cantaba, la cual puede salvar vuestra alma. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no se cree ella, este es semejante al hombre que considera su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de pecado. Perfecto. Bueno, Santiago, aterrizamos medio así, ¿no? De la nada, pero vamos un poquito a ponernos en contexto. Ahí podemos ir armando entre todos. Los alumnos del CCP van a dar mucha información. ¿Quién es Santiago? Santiago, hermano de Jesús. Es uno de aquellos que en los evangelios estaba ahí incrédulo de quién era su hermano, de que fuera el Mesías, pero después del Señor haber muerto y resucitado, se le apareció, llegó a la fe. No solo llegó a la fe, sino que lo vemos después en Hechos siendo una de las columnas, siendo una persona importante en la iglesia. Si leyéramos el capítulo 15 de Hechos, vemos ahí ese concilio que se dio en Jerusalén, y lo vemos a Jacobo tomando la palabra como uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. Ahora también ahí en el libro de los Hechos se nos presentan algunas situaciones de persecución en la iglesia, y la iglesia en Jerusalén siendo dispersada. Y acá Santiago está escribiendo, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquellos hermanos que quizás habían sido parte de su congregación, de su rebaño, y ahora estaban sufriendo estar fuera de su tierra, y él, como pastor de ellos, le va a escribir esta carta y les va a hablar acerca de la fe. Hay muchos temas en realidad que va tocando la carta. Quizás la fe podría ser una fe probada, podría ser un elemento que unifique, ¿no?, los distintos temas que él va tocando. Y Santiago va a ir conectando su enseñanza, primero siempre con las enseñanzas de Jesús, va a tener muchas referencias al Sermón del Monte y a las palabras de Jesús, pero después él va a ir entrelazando un tema con otro, y va a agarrar lo último que dijo de un tema, y eso lo va a conectar con el nuevo tema que va a empezar. Y fíjate que nosotros leíamos del versículo 19 en adelante, cómo él habla de la palabra y de la actitud ante la palabra, y en el versículo 18 ya introduce este tema, porque dice: Él, Dios, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y acá está hablando cómo la palabra fue el medio que Dios utilizó para darnos vida, como hablábamos, para traer ese nuevo nacimiento. Dice que este nuevo nacimiento lo hizo Dios, Él nos hizo nacer, y dice que lo hizo de su voluntad. Juan, capítulo 1, dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios de su voluntad el que dio vida cuando estábamos muertos. Y el medio que Él utilizó es, dice acá, por la palabra de verdad. Pedro va a decir lo mismo, que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que es la palabra de Dios la que nos dio vida cuando estábamos muertos. Y es esta misma palabra la que hoy, siendo sus hijos, nos va a seguir nutriendo y alimentando para que podamos crecer en esta vida y llegar a la madurez. Eso es lo que va a decir también Pedro, ¿no?, presentando este cuadro de un bebé que está deseando la leche para poder
ir creciendo a la madurez y también después es la misma palabra la que es ese alimento sólido ahora para los que han alcanzado la madurez. Así que ya llegamos a nuestra porción de hoy y vamos a ver primero que Cristo nos llama a ser guiados por la palabra, y dice: una vida guiada por la palabra demuestra una actitud enseñable. Ahí están los versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por ahí pensás, ¿qué tiene que ver esto con la palabra? ¿No? Porque uno lo asocia a las relaciones interpersonales. Ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y claro, es un principio que calza y se aplica muy bien a esto, ¿no? A las relaciones interpersonales. Pero acá está hablando de este ser pronto para oír y tardo para hablar. Lo está conectando con el oír la palabra de Dios. Vos fijate que arranca el versículo 19 diciendo: por esto que dijo anteriormente, de que la palabra de Dios es lo que Dios usó para hacernos renacer. Bueno, por esto seamos pronto para oír. Fíjate que el versículo 21 también va a decir: por lo cual reciban con mansedumbre la palabra. Entonces, todo lo que se está refiriendo acá es a nuestra actitud ante la palabra de Dios. Por eso dice una actitud enseñable: ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ahora, pronto para oír habla de este deseo, de esta disposición, de este hambre y sed de la palabra. Y ya esto nos expone a preguntarnos, ¿no? Nos expone a la pregunta: ¿cuánto deseo hay en nuestro corazón por la palabra de Dios? Por ahí venimos a la iglesia y estamos charlando con hermanos, con amigos, y cuando viene el tiempo de la palabra, estás esperando que termine. O te dormís. Entonces, acá dice que para poder crecer, para poder avanzar, una vida tiene que tener una actitud enseñable, una disposición y un deseo de escuchar la palabra de Dios. Ahora vos fíjate que lo contrapone con dos cosas: pronto para oír, tardo para hablar. Y vos decís, bueno, ¿de qué manera va a afectar esto mi actitud al escuchar la palabra de Dios? Y la verdad que yo no lo había pensado mientras lo estudiaba, para mí me ayudó mucho. Porque dice acá, fíjate la punta, dice: se refiere principalmente a abandonar la voz interna que no me deja escuchar la palabra de Dios. Y automáticamente me vinieron varios proverbios, ¿no? El que responde palabra antes de oír es un necio. Y acá dice uno: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Hay otro que dice: no toma placer el necio en la sabiduría, sino en que su corazón se descubra. Y esta necedad que lleva a uno a creerse sabio en su propia opinión y pensar que uno ya sabe, ya tiene, ¿no? Lo que hay que decir. Ni terminé de escuchar y yo ya sé esto. Y es esa actitud del corazón, que no es un corazón enseñable, sino un corazón que está apoyado en su propia sabiduría, que se cree sabio en su propia opinión. Y esto es un impedimento para oír la palabra de Dios. Si ya no sabemos de eso, ¿cuál es el problema de que Dios ¿qué puede hacer de Dios hoy? Tal cual. ¿Y cuántas mentiras hay que tirar abajo para poder tener la actitud correcta de oír la palabra de Dios? Ahora dice: tardo para hablar y tardo para irarse. Y este tardo para irarse, fíjate que está puesto como en contraposición a la disposición a oír la palabra de Dios. O sea, nuestra actitud ante la palabra de Dios puede ser primero una de no escuchar por estar apoyado en mis propios pensamientos, en mi propia sabiduría, o puede ser una actitud que responde de manera airada. Y acá ayuda mucho las relaciones personales para entender este principio. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, o cuando alguien te corrige, o cuando alguien te confronta, ¿cómo responde tu corazón? Yo, si hay algo que aprendí en estos años acá en la iglesia, es que la ira se puede manifestar de muchas maneras. No solamente es el grito, el portazo, sino que la ira se puede manifestar en un silencio que le quiere hacer pagar al otro y vengarse por lo que hizo, que lo quiere hacer sentir culpable, que quiere tomar placer en la venganza del otro, sea violenta, sea pasiva.
Sí, ahí es un ardor. Exactamente, está esa reacción que hay por dentro, ¿no? Ante lo que el otro está haciendo o diciendo. Y acá dice que esa puede ser nuestra actitud ante la palabra de Dios. Cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos marca, ¿cómo responde nuestro corazón ante la palabra de Dios? Sí, quizás no vas a decir nada, pero por dentro... O te estás resistiendo a lo que Dios te está marcando una y otra vez. ¿Cuántas veces lo mismo? O, ¿viste? Esa actitud, o como un hijo, ¿no? Que un padre le repite las cosas tantas veces como, che, qué hincha. Y a veces tenemos esa actitud infantil, inmadura ante Dios y ante su palabra, ¿no? Y acá dice, tenemos que ser tardos para irarnos también. Quiero avanzar porque si no nos quedamos. Pensaba en el pasaje de 2 Corintios 10:5 que dice, derribando todo argumento que se levanta, ¿no?, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque dentro nuestro se van a levantar un montón de ideas. Quizás ahí está hablando, ¿no?, de las falsas enseñanzas, pero son esas mismas mentiras que hay en nuestro corazón. Todos tenemos esta vocecita adentro, todos tenemos un falso maestro adentro, que nos va a estar diciendo mentiras. Y nosotros lo que tenemos que hacer es derribar todos esos argumentos, todas esas mentiras, cerrarle la boca a ese falso maestro que está dentro nuestro y llevar, dice, cautivo todos esos pensamientos, toda esa altivez a la obediencia a Cristo. Y esa es la actitud que debemos tener ante la palabra, ¿no? De sumisión ante su palabra, de silencio, de sentarnos y escuchar. Segundo puntito, dice, una vida guiada por la palabra de Dios la recibe en humildad con un corazón puro. Dice, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vida guiada por la palabra de Dios la recibe en humildad con un corazón puro. Fíjate que acá el mandato, ¿no?, la palabra que está en imperativo en este versículo 21 es recibir. Esa es la idea central, es darle la bienvenida, abrirle la puerta, recibirlo. Lo mismo que dice que no hay que hacer con los que traen una falsa enseñanza, no los recibas en casa, no les digas bienvenidos. Bueno, eso es lo que sí tenemos que hacer con la verdad. Tenemos que abrirle la puerta, tenemos que recibirla, tenemos que darle la bienvenida. Y dice con qué actitud. Y vos fíjate que es lo opuesto a lo que veníamos viendo. Dice con mansedumbre. Ni con ese orgullo de la propia sabiduría, que ya sabe, que está dispuesta a hablar, que no te deja escuchar. Ni con esa ira, ese orgullo que se resiste a ser enseñado, a ser corregido, sino dice con mansedumbre. Y hay una cita en el apunte muy buena que la podemos leer. Estamos en el puntito 2 y dice una frase de John Stott. Un elemento esencial en la humildad cristiana es la disposición a escuchar y recibir la palabra de Dios. Tal vez la necesidad más grande que tenemos hoy es que volvamos a tomar nuestro lugar con humildad, en silencio y en expectativa a los pies de Cristo para escuchar atentamente a su palabra. Y me hacía pensar en María, ¿no? Esta expresión final, estar a los pies de Cristo, sentado, escuchando atentamente su palabra. Y ahí la conocés la historia, simple, ¿no? Estas dos hermanas, una afanada, turbada, con muchas cosas, y la otra que dice que Jesús había escogido la buena parte, una que no le iba a ser quitada, y era esta, estar sentada a los pies del Señor escuchándolo. Y necesitamos recuperar esa actitud, ese sentir, ese deseo de este corazón humilde, necesitado de ser enseñado por la voz del Maestro. Ahora, dice, ¿qué es lo que debemos recibir con mansedumbre? Dice, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y esta expresión de la palabra que fue implantada en nuestros corazones trae a la memoria estas promesas que ya estaban desde el Antiguo Testamento. Estaba profetizado en el Nuevo Pacto que Dios iba a escribir su ley en nuestro corazón, ¿no? La ley escrita no tenía la capacidad de dar a los que querían obedecerla el poder para obedecerla, ¿no? La ley era algo externo que no capacitaba al hombre, sino que lo que hacía era cerrar toda boca y que todos queden bajo el juicio de Dios, culpables, convictos de la ley.
Pero el nuevo pacto ya había anunciado, dice, va a haber algo mejor, yo voy a escribir mi ley en sus mentes, la voy a poner en su corazón, la voy a grabar en sus corazones, les voy a dar un corazón para que me teman y anden en mis mandamientos. Y acá dice, esta palabra fue implantada en nuestros corazones. Una obra de Dios, poniendo su palabra en nuestro corazón. Y dice que esa palabra es la que puede salvar nuestras almas. Ahora, no está esta exhortación diciéndonos que prestemos a aquellos que somos sus hijos atención a la palabra, que la recibamos, porque de eso va a depender nuestra salvación. Lo que está diciendo es que la palabra, la misma que nos hizo nacer, es la misma que nos va a continuar haciendo crecer en la salvación. Sabemos esto, ¿no? De los tiempos de la salvación, ¿no? En la salvación pasada fuimos salvados, ¿no? Fuimos del... ¿A quién lo sabe? A ver, me ayuda. Fuimos salvados en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Paga del pecado, ¿no? En el pasado, Dios nos justificó y ya está, tenemos paz para con Dios, ya no hay condenación. Ya la paga del pecado, que era la muerte, Cristo ya la pagó, su justicia me fue acreditada a mí, ya soy justo delante de Dios. Ahora en el presente estoy siendo salvo del poder del pecado. Y esta es la santificación, la salvación presente. Y la Escritura tiene el poder para salvar nuestras almas. Así como nos dio vida, es la misma que sigue trabajando en nuestra vida, salvándonos, rescatándonos de nosotros mismos, del poder del pecado. Y la salvación futura es la glorificación, cuando ya el pecado sea destruido, cuando ya este cuerpo también sea redimido, cuando ya no quede más restos de pecado, podamos disfrutar plenamente del Señor, de verle tal como es, Él es, y ser transformado a su semejanza. Ahora está hablando de esta salvación presente, ¿no? Dice, reciban la palabra, porque esta es la que tiene el poder de salvar sus almas. Tenemos que meterle pata. Ahora, si esta palabra fue implantada, si esta palabra tiene el poder de salvar nuestras almas, entonces, ¿qué puede estar estorbando mi crecimiento? Por eso, ahí va, ¿cómo? Más fuerte, el pecado. Por ahí tenés años en la fe y decís, me siento estancado, veo otro que avanza y yo me quedo, o no sé a qué se debe esta falta de poder, de madurez, de crecimiento. Y acá lo decía Cele, lo dice el versículo, dice, para recibir la palabra tenemos, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quizá lo que está estorbando el crecimiento sea algún pecado. Y por más que avances en el conocimiento, por más estudio que tengas, mientras sigas abrazando el pecado en tu corazón, eso te va a estancar, esto te va a detener, esto te va a atar. Es una piedra ahí al fondo que te está agarrando el pie y no te deja salir a la superficie. En la medida en que vos abrigues, abraces, permitas el pecado en tu vida, la palabra no va a llevar a cabo este efecto de salvar tu alma. Por eso dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, y ahí reciban con mansedumbre la palabra. Lo mismo va a decir Pedro, ¿no? Desechando, desear como niños la leche espiritual. Tenemos que rechazar el pecado para recibir la palabra. Y vamos a ir al último puntito. Una vida guiada por la palabra busca maneras de hacer práctica la enseñanza. Y esto es la porción más extensa de lo que leímos. No la vamos a cubrir del todo, pero del 22 al 27 nos habla de esto, ¿no? Pasaje conocido. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y a ver qué seleccionar de todo lo que tenemos para decir de esto. Vimos la importancia de oír la palabra de Dios. Sin oír la palabra de Dios, no podemos tener vida. No podemos ser salvos sin oír la palabra de Dios, porque la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos crecer en nuestra vida espiritual sin la palabra de Dios, porque es ella la que tiene el poder para salvar las almas. Así que ahí queda establecido claramente la importancia de oír la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice ahora Santiago, habla de la insuficiencia de oír la palabra de Dios. Sí, es importante, pero no es suficiente. Dice, si vos sos solamente un oidor de la palabra y no sos un hacedor, te estás engañando a vos mismo. Esa religión, esa fe por sí sola, si es oír la palabra, si es incorporar conocimiento y que no te produzca nada en la vida, eso es un engaño. Y eso es lo mismo que hizo Jesús en el Sermón del Monte, cuando estaba haciendo esta división entre la vida espiritual verdadera y la falsa, ¿no? Y presentaba un camino ancho y un camino angosto, un árbol bueno y un árbol malo. Uno da fruto, el otro no da fruto.
Uno da fruto bueno, otro da fruto malo. Y después dice, el que oye mi palabra y la hace, y el que oye mi palabra y no la hace. Y los va a comparar a estos dos constructores, ¿no? Con estos dos fundamentos. Uno, el que permanece ante todos los embates de la naturaleza y de la vida, y otro, el que ante todas estas mismas, expuesto a las mismas circunstancias, una vida que es destruida. Ahora, los dos estaban expuestos a la misma palabra. O sea, en el mismo grupo, escuchando lo mismo, teniendo acceso a la misma verdad. ¿Y cuál era la diferencia? El que oye y hace, y el que oye y no hace. Por eso la importancia no de seguir incorporando conocimiento, sino del conocimiento que tenemos ir poniéndolo por obra en la vida. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Ahí está la bendición de la palabra. En esto radica, dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acá está la bendición, la bienaventuranza. El que oye, mira atentamente, persevera y es hacedor, la pone por obra. Ahora, la idea del espejo. Estamos yendo demasiado rápido, ¿no? Pero el espejo, no eran de vidrio los espejos, ¿no? Eran metales que se pulían bien y había que mirar de cerca, ¿no? Para poder ver los detalles de la imagen. Y esto es lo que está trayendo acá Santiago. Dice, el que mira atentamente, ¿no? En este espejo. Y mira, y presta atención, y persevera ahí. Ahora, ¿para qué te miras en un espejo? No es un fin en sí mismo, aunque para muchos lo puede hacerlo, ¿no? Regodearte en tu belleza, la vanidad. Uno se mira en el espejo para hacer todos los cambios necesarios, ¿no? Esta mañana Alex se miró al espejo y se peinó ahí para el costadito. Esta mañana Amores se hizo la raya al medio. Yo me cepillé los dientes, ¿no? Te limpiaste mate, te sacaste un par de lagañas. ¿Por qué? Porque uno se mira al espejo para ver qué es lo que el espejo me devuelve, qué imagen me devuelve, qué es lo que tengo que hacer en función de eso. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer ante la palabra. Mirar atentamente, perseverar, ver qué es lo que la palabra está, qué información me está arrojando y qué hacer los cambios necesarios. Si no, vos podés acumular un montón de información y no hacer nada con ella, y eso no te va a producir ningún fruto en tu vida. Ninguno. Al contrario, mayor condenación. Es que todo esto está conectado con lo que veníamos hablando. Entonces, ay de nosotros que en esta iglesia tenemos tanta exposición a la palabra, y que es una bendición, porque esta es la que puede salvar nuestras almas. Pero ay de nosotros de estar oyendo y no haciendo. Escuela dominical, culto, reunión casera, rendición de cuentas, discipulado, conferencia. Y escuchamos. ¿Y cuánto de eso está produciendo algún cambio en la vida? ¿Cuánto de esto estamos trayendo a la memoria para poner por obra? Puedo saberme de memoria cómo es el proceso de santificación. Y si no estoy santificándome, no me sirvió de nada. Puedo saberme de memoria cuáles son las marcas de un arrepentimiento genuino. Las 7 marcas según 2 Corintios 7. ¿Están? ¿Se ven en mi vida? Eso me lleva a tener un mayor dolor por el pecado. Eso me lleva a confesarlo como es delante de Dios. Eso me lleva a aborrecerlo. Eso me lleva a luchar contra mi pecado con toda mi fuerza. Porque si no, no me sirve de nada saber de qué se trata el arrepentimiento si no hay un arrepentimiento genuino en mi vida. Puedo saber todas las cualidades que tienen que acompañar a la fe. Bueno, lo importante es, gente, ¿está esto en nuestra vida? Bueno, vamos adelante. Si no está, están, gloria a Dios, hay que abundar, más y más. No están, vamos adelante a poner por obra. Y acá nos da algunas pautas prácticas de cómo poder estimular nuestro corazón a la obediencia. Fíjate al final, antes de que comience la sesión 3, dice esa preguntita. ¿Cómo puede estimular mi corazón a la obediencia? ¿O cómo puedo? Dice, repasá tus notas el domingo a la tarde, marcá las cosas prácticas que tenés que hacer en la semana, orá por ello específicamente. Yo te puedo sumar, compartíselas a algún hermano o alguna hermana para que te pregunte después cómo venís. Si hay preguntas de reflexión que últimamente no está viendo, asegúrate de completarlas, medita en ellas. Habla de lo que Dios te enseñó al finalizar el culto. Pienso, muchachos, los que viven juntos tienen esa oportunidad de compartirse unos a otros.
No como un ejercicio intelectual de cuánto conocimiento uno tiene o el otro, de qué cosas uno tiene que seguir corrigiendo en la vida y a alentarnos unos a otros a avanzar, a ir afilando, puliendo uno con otro. Los que tenemos familia, tenemos esta bendición de en la mesa poder hablar. Hablemos de cosas que valgan la pena, no para cumplir con la tarea de la escuela dominical, para poder apropiarnos de la palabra, para no ser un oidor olvidadizo, para traerla ahora acá y saber que tenemos un compromiso, uno delante del otro y delante de nuestros hijos, de que esta verdad la sabemos y la tenemos que vivir. No hoy domingo a la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves. Y la verdad que y vos vas viendo que el Señor está obrando, y a veces pensamos que no obra, porque no va haciendo como yo quiero, no está haciendo, no me dijo como yo esperaba, pero después de 11 años me dijo mi hijo, mamá, oré, tiene 21 años. Mira. Pero nunca lo hice, wow, ídolo, ¿no? Como mamá por dentro, el Señor me otra cosa a mí. Pero mamá, oré, vos estás orando, sabes que tengo un nuevo trabajo. Siempre estoy orando diferente. Y como que las cosas que vos pensás, que vos querés que obre, el Señor, cuando vos querés, no, sacaste eso de la cabeza. Yo lo hago por mí, no mi familia, lo que pasa. Y mi hija, que también me voy a pedir de la roca, ella también, con sus actitudes, por ahí pocas palabras, pero con actitudes, escucha, opina, son en pequeñas cosas que vos decís, bueno, buenísimo, Lore. Señor, Gracias a Dios. que vos Es que en todo momento, que yo pienso que, bueno, Señor, te cansaste por ahí, no sé, ya cosas que vos decís, ¿qué estás pensando? Si no se cansa, Señor siempre está como... Es que bueno, esta es la idea, es que la vida transforme la palabra transforme nuestra vida, nuestro carácter, de manera que cada uno, en el lugar en el que está, en su casa, en su familia, en la iglesia, en todos lados, podamos mostrar este carácter, ¿no? Una persona que pone por obra la palabra y eso va a ser una influencia en la vida de los demás. Mirá. Y mi esposo, ¿no? Y la escuelita, ¿no? ¿Cómo va? Y hoy ya hablaron. Y ahí... Pero a lo primero, esta vez no quería dejar de decir, pero vamos de poquito, hasta que preparo más. Ya tenemos que ir terminando y vamos a orar, pero esto que decía Lore me hacía pensar en cómo esto, ¿no? La importancia del conocimiento de la palabra de Dios, pero la relevancia de ponerlo por obra. Y el carácter de un obrero aprobado, obviamente que para no avergonzarse tiene que trazar bien la palabra de verdad, pero es su carácter, ¿no? Para poder estar al frente, para poder servir, para poder ser una influencia, para poder ser bendición, es un carácter aprobado, ¿no? Y todos los requisitos de los ancianos, de los diáconos, justamente esto. No el que tiene más conocimiento va a estar, sino el que tenga un carácter aprobado y el que ponga por obra aquello que sabe. Así que bueno, un ánimo para cada uno de nosotros. No, por favor, a poder vivir de acuerdo a lo que sabemos. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ella es una espada que penetra el corazón, Señor, y tiene tantas cosas que nos marca, que nos muestra, que nos expone, que no queremos, Señor, olvidarlo, no queremos seguir adelante como si nada, queremos recordar, hacer memoria no solo de la verdad, sino de aquellas faltas, aquellos errores, aquellos pecados que exponen para poder trabajar en nuestra vida, para poder moldear el carácter, para poder aplicar tu palabra. Y Señor, que esto sea buscando honrarte, que sea buscando tu gloria, que sea buscando que Cristo sea formado en nosotros, que nuestra vida cuente para la eternidad, que podamos ser instrumentos útiles, limpios, dispuestos para toda buena obra, que podamos ser usados, Señor, en tu mano, para tus propósitos, para lo que vos quieras y tengas para cada uno de nosotros. Así que te rogamos esto, que lo hagas por amor de tu nombre, para tu gloria y
para nuestro bien, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.